En el marco de la Feria Internacional del Libro 2024 de la ciudad de Rosario, estamos con nosotros, nos ha recibido el escritor, ensayista, periodista y poeta, Martín Rodríguez. Muchas gracias, Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Un poco, fuiste convocado acá por interpositas personas, Lucas Paulinovich, Tomás Trapé, los amigos de Camaré Voltaire, para hablar de un tema que un poco nos apasiona y de alguna manera nos incomoda, que no es otra cosa que Milei y pensar los últimos 40 años de democracia. Un poco de las cosas que a mí me interpelan o me incomodan es pensar que Milei cae como presidente de la República, asume como presidente de la República a pocos días o mejor dicho, en el aniversario 40 de la llegada o el regreso de la democracia. Y vos, en la charla que tuviste con Lucas, dijiste que es el producto perfecto, o en realidad es producto de la democracia o estos últimos 40 años de democracia. ¿Podemos desarrollar un poco esa idea? ¿Cómo llegas a esa definición? Dale. Mira, primero que frente a Milei y el triunfo que es como que descolocó, ¿no? Que descolocó sobre todo a todos los que opinan o piensan de política, a los profesionales del comentario político, como dice un amigo que me gusta, y a los politizados. Hay como dos caminos muy básicos, ¿no? Uno es preguntarse qué es esto, como la gran pregunta que hizo Ezequiel Martínez Estrada frente al peronismo una vez caído, un gran libro de Martínez Estrada, pero preguntarse qué es esto, empezar a elucubrar, recuperar ideas, no, viene de la ultraderecha, no sé qué, como si fuera, yo no tengo nada que ver, yo no fui, esto llegó de afuera, esto llegó de algún lugar, un plato volador lo trajo, o mirar a Milei como un proceso histórico, como una consecuencia de cosas, ¿no? Y es lo que me gusta a mí. ¿Sí? A mí me gusta mirarlo en proceso, en una perspectiva histórica. Y no para que la política, los sectores, la izquierda, el progresismo, el peronismo, el radicalismo, digan yo no fui, nos implantaron esto, llegó un virus, ¿no? Como llegó el COVID a través de alguien que lo transportó, ¿no? Que lo trajo de afuera, no. Milei es un producto de la Argentina y de la política argentina, y lo explico de adentro para afuera y no de afuera para adentro. O sea, no, cuando veo a Milei no me voy a mirar a Donald Trump o a Bolsonaro, por decir dos referentes clásicos, también de una excepción o de algo que apareció excepcionalmente en la política de Estados Unidos o de Brasil, que son dos grandes democracias, dos grandes naciones en las que solemos mirarnos, sino que lo miro de adentro para afuera y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué generaciones involucra? ¿Qué cultura política involucra? ¿De dónde sale? Creo que Milei da cuenta de un diagnóstico sobre la democracia, ¿no? Son 40 años donde las grandes promesas democráticas no se cumplieron. Hay una gran cantidad de argentinos en la pobreza, donde la Argentina no tiene una perspectiva de futuro clara, donde la Argentina no ha logrado una economía, no ha logrado una síntesis económica. Si la democracia dio muchas cosas, menos economía. Y uno diría, incluso, si pudiéramos graficar en qué consiste un pacto social, en qué consiste un pacto democrático, también sería en la existencia sustentable de una moneda, ¿no? Entonces, a mí me parece que Milei pone el dedo en la llaga. Muchos de los votantes de él expresan expectativas, futuro, una idea de futuro, un dolor padecido, ¿no? Que tiene que ver en parte también con la ausencia de ese futuro, con trabajadores que no están comprendidos bajo convenio, con trabajadores que están solos y esperan, que no estuvieron tenidos en cuenta por la política anterior o que estaban fuera del radar de la política anterior. Entonces, yo en ese sentido lo miro con mucho más detenimiento y con menos moral, ¿no? Aquello en que consiste. Ahora, también termina ese momento. O también se hace simultáneo a evaluar las consecuencias de su gobierno. Es decir, en un momento que, si todos nos vamos a poner a analizar cómo llegó Milei al gobierno, se nos va pasando el gobierno de Milei. Y hay que analizar cómo es el gobierno de Milei, en qué consiste el gobierno de Milei. Y que además y cuando digo que es un producto democrático, lo digo en este sentido. Milei pone el dedo en la llaga en lo que él llama pacto democrático, consenso alfonsinista, utiliza esas metáforas que ya venían siendo utilizadas por sectores progresistas. Pone en discusión las políticas sociales, pone en discusión el acuerdo de la posconvertibilidad. Milei mira el 2002 y el 2003 también. Entonces digo, Milei rearma una mirada crítica sobre eso, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿en qué consiste él ahora si uno mira las transformaciones que hizo en la economía, las transformaciones que hace en la política?
dentro de la cual va ocupando el centro. Estamos empezando a mirar que el sistema político al que nos habíamos acostumbrado, que era el de la grieta, con dos liderazgos tan fuertes como el de Macri y Cristina, de golpe ahora empieza a encontrar en Milei un liderazgo que reordena la política. Él cuestiona la democracia, voy a la que vos me habías preguntado, y él es un producto de la democracia, ¿en qué sentido? En que el sistema democrático le permitió un triunfo en 3 elecciones hasta el balotaje y con un sistema de fiscalización en provincias donde él no tenía ni un fiscal. Entonces, en ese sentido, creo que el caso de Milei es paradójico, ¿no? Es decir, cuestiona el centro de la democracia y a la vez es el político con menos aparato partidario propio que logra un triunfo democrático. Y entonces eso diría es un éxito del sistema, ¿no? Mientras te escuchaba pensaba en la otra cara de ese sistema, porque recién estábamos hablando de Milei, estábamos hablando de qué es el gobierno de Milei, y uno también se pregunta cómo uno llega también a esa expresión de la voluntad popular, a depositar el voto en un personaje con todas las particularidades que tiene el hoy presidente de la República, y me animo a preguntarme cómo llegamos hasta acá. Hay muchas líneas por las que llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá porque la democracia nace complicada. Llegamos hasta acá porque la democracia hereda muchas cosas, hereda un país roto, hereda una deuda interna, ¿no? Una expresión muy de los años 80. De hecho, tenía una película llamada La deuda interna, una película muy linda, con Camero. Una democracia que hereda una deuda externa. Una democracia que llega además, que básicamente se constituye en un momento donde el mundo se empieza a unificar y el mundo se ordena en torno a un consenso de la economía de mercado, ¿no? Si bien en los años 80 todavía había Guerra Fría, Rocky le iba a ganar a Iván Drago, ¿no? Digamos, el capitalismo se iba a imponer. Como decía Mariano Moyano, en un momento el mundo estaba un poco más ordenado, había algo un poco más de... Y estaba más ordenado en los 80 y después se ordena en los 90 sobre una fantasía mayor que era, bueno, finalmente hay un consenso, el consenso de Washington, ¿no? Es decir, todos nos vamos a alinear en la perspectiva de una democracia liberal. Pero, o sea, la Argentina no pagó su deuda interna. La Argentina sigue siendo un país de pobres. Con la democracia se come, se cura y se educa, y con la democracia se hace lo que se puede. Entonces, ¿hubo logros institucionales? Sí. ¿Hubo logros en materia de derechos? Sí. ¿Hubo logros sociales, socioeconómicos importantes? Y no, la Argentina fue cada vez peor. Bueno, en esa Argentina es la que gana Milei. Entonces, voy a decir, bueno, esa sería una mirada más larga duración de los 40 años de democracia. Después puedo mirar en qué consistió el acuerdo post-convertibilidad, cuando se derrumbó después del 2001 la Argentina, y también hizo agua, ¿no? Es decir, Milei discute eso, ¿no? Milei discute el gasto social, Milei discute la idea del derecho. Entonces, lo discute porque además lo ve insuficiente, lo discute porque no solucionó demasiado, no fue una solución estructural. Ese es el problema, es decir, es la peor solución a un problema real, ¿no? No es que Milei es insisto, no es una invasión extraterrestre, no llegó como un virus, sino que es una consecuencia de eso, ¿no? Y en 20 años, y los últimos 10 años, 15 años, la Argentina está encantada con la grieta, y son 11, 12, 15 años, no sé, ahora vamos a ver el número fino, que la Argentina no solucionó un solo problema. Acumulaste inflación, acumulaste pobreza, acumulaste informalidad laboral, acumulaste devaluación, y bueno, vino esto. Eso es uno de los pasajes de la columna que vos escribiste después de las elecciones de medio término del año 21. Que ¿hace cuánto que Argentina no soluciona un problema? Y una de las cosas que a mí me parece que lo quería compartir con vos y también discutir un poco sobre eso. El hecho de que hace tanto que no se haya discutido un problema es que tal vez no se hicieron las preguntas que se debían hacerse, o tal vez el discurso público, incluido y sobre todo además la discusión política, terminaba sobre cosas que de alguna manera le pasaban muy por al costado a la población, que yo, por ejemplo, el lawfare. Uno no termina de decir, de hecho yo no estoy de acuerdo con que sea un invento que no tenía pies o cabeza, pero sí tal vez que al tener pies, cabeza, manos, pies, perro, pero el perro estaba lejos del observador y le pasaba muy por el costado, y entonces tal vez el lugar donde sucedían las cosas estaba en otro lugar.
Y yo creo que eso es una cosa que quedó clarísimo así. Es decir, que la política, viste que uno lo ve en redes sociales, que dice, están en Narnia, ¿no? Como hay una especie de muletilla muy común, como un meme, ¿no? Como la política en Narnia. ¿Qué significa? La política con sus asuntos corporativos. Bueno, frente a eso empezó a pasar, yo creo a partir de 2011, que la política se fue concentrando en sus asuntos. Entonces, como condensaba minorías, como tenía una cierta capacidad de representación, dijo, bueno, los asuntos de la política son los asuntos de la sociedad. Y bueno, en estos años estamos comprobando que no, que los asuntos de la política no son los asuntos de la sociedad. No quiere decir que la política entera fracasó, ni que los dirigentes no tengan todavía caudales de votos, pero quiere decir que hay que hacer un esfuerzo mayor. Mira, hoy hablamos de Duhalde, nombramos. Duhalde del año 98, 97, un poquito ahí, pero digamos, cuando Duhalde se encamina hacia la campaña electoral, Duhalde imagina que tiene que romper la convertibilidad. Que el problema, y él, porque era un hombre de Gran Buenos Aires, veía la economía real, lo tengo que encarrilar, y el gran problema que tiene Argentina es la convertibilidad. ¿Cómo salir de la convertibilidad? Que le ponía, digamos, que si dificultaba, condicionaba mucho la política económica, ¿no? Si el tipo de cambio es una herramienta de la política económica. Cómo volver a tener competitividad, etcétera. Mandó a Remes Lenikov, hoy lo nombramos en la charla, a estudiar cómo salir de la convertibilidad. A veces hay que hacer trabajos así, o sea, a veces hay que hacer una tarea más lenta, más gris y más paciente, ¿no? Bueno, cada generación tiene su guerra, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Acá cada generación tiene su crisis, ¿no? Entonces, hoy debería haber la emergencia de una generación política que discuta cuáles son las prioridades. Yo ya estoy viejo, capaz, con 46 años, 3 pibes, qué sé yo, pero debería haber chicos de 30 años que estén diciendo cuáles son las prioridades. Lo que yo lo siento que son tantos con el repertorio, el cancionero, bueno, Kicillof lo quiso decir, pero es un bastante aprendiz del viejo cancionero, pero ahí había una idea, que era, bueno, hay que cambiar el repertorio. Yo lo que creo es que lo que hacen las generaciones políticas en Argentina es que le ponen una mochila demasiado pesada a los que siguen. Y yo fui eso, porque yo tengo 46, soy hijo de la generación del 70, teníamos la mochila pesada de los 70 encima y éramos un bodrio. Porque es como cargar los muertos. Y cada generación tenía que matar a sus padres, ¿viste? Mi generación, en muchos casos, hasta literalmente venían con los padres matados. Entonces, no había una capacidad creativa, innovadora, fuerte de poner tus temas, ¿no? Como lo había sido esa generación. Entonces, me gustaría que ahora haya una nueva etapa y una nueva generación política que diga, bueno, y en el fondo Milei pareciera tener que una parte de esa generación dice eso, ¿no? Está diciendo, che, el otro día vi la película esta, no la terminé de ver, me empecé a ver, ¿viste? Y un joven se acercó hasta el que decía, salva al país, le gritaba a Milei. Milei pone quinta para destruirlo, para mí. Y como que le saca el freno de mano y dice, ¿sabés qué? Esto que era caída, yo lo voy a acelerar. Pareciera que hay algo de ese orden, ¿no? Pero hay algo de fracaso en el que nos estábamos acostumbrando, que había una necesidad de alterar esa inercia de fracaso. Bueno, supongo que se van a abrir nuevas, no sé, se abre la convocatoria para una nueva generación en la política, que no es la mía, no es que, viste, porque en general que dice eso, dice, ya estoy, ¿no? Está como Dybala con la 10, ¿no? Mirando a ver si mira el banco, ¿no? Yo estoy viejo, nosotros no tenemos más ideas. Yo creía que en el kirchnerismo, en lo de la posconvertibilidad, estaban puestas las ideas que iban a salvar a la Argentina. Y qué sé yo, vecino. Me acuerdo un amigo mío, Lucas Carrasco, decía, bueno, tenemos la asignación por hijo, tenemos la nacionalización de YPF. ¿No era esto? Y nombraba más cosas. ¿No era que con esto el país cambiaba? Bueno, que se emancipen del Estado y de los 70. Así que el peronismo se tiene que emancipar del Estado y de los 70. Y tiene que haber generaciones que tengan... Por eso tienen un rol los sindicatos y los movimientos sociales, porque tienen que estar más en la sociedad, no tienen que estar tanto, ¿viste? No hay que vivir a 4 cuadras siempre ANSES, ¿viste? Hay que estar más lejos. Vos hablás mucho de lo que es el hacerse cargo de los costos
que evidentemente uno de las grandes fallas, por lo menos del último tiempo, es que nadie se hace cargo de los costos de lo que se viene haciendo en los últimos 15, 10 años. Hay un poco de eso en lo que vos decís. Y como para ir cerrando, también quería hacerte una pregunta respecto a dos cuestiones. La primera es, vos decías de la convertibilidad, la gran pregunta de el cambio de siglo fue el tema de qué hacemos con la convertibilidad. Teniendo en cuenta que hoy en día el gran problema de la Argentina, palabras más, palabras menos, y viniendo incluso de distintas personas, vamos a decir economistas de distintas variantes, el gran problema es la falta de dólares, un poco la pregunta no sigue siendo la misma, teniendo en cuenta esto que dijo en algún momento Cristina de la economía bimonetaria y qué sé yo. Pero un poco en realidad es eso, el argentino promedio, clase media, pensando en cómo puede hacer para tener un manguito, o los ahorros puestos en dólares para poder sacar algún tipo de proyección a largo plazo, y en el medio, ¿qué pasa con el peso también? Claro. Mira, recién lo discutíamos, porque una pregunta, es decir, si vos pones el centro en la plata, pareciera que es como si fuese una discusión materialista versus una discusión de valores. Yo creo que no. Yo creo que está todo en lo mismo. Porque no es que es la plata, no es como si fuésemos todos brokers, una Argentina de brokers, no. El tema es la posibilidad de construir un proyecto de vida, un proyecto personal. Entonces lo que termina pasando es que el tipo que labura, que se rompe el alma, que ve que la guita se va que tiene mucha presión impositiva, en algún caso muchos trabajadores que pagan ganancias, conozco, pero digamos, miran a la política, porque en general la gente mira a la política, no es que no te enseña la lucha de clases en sala de 3, ¿viste? O sea, la gente mira a quién cobra los impuestos. Y mira la política y ve que ve que son siempre lo mismo, que están privilegiados, que no, que tienen. Pasó mucho en pandemia, es decir, en la pandemia, ¿qué quedó claro en la pandemia? ¿Quién cobraba el Estado y quién no? O sea, era como una nueva versión de la lucha de clases, era entre estatizados y no estatizados. Bueno, eso dejó la pandemia. Y eso tenía razón. Ahora, después ahí no distinguían. El estatizado podía ser del tipo que cobraba un programa social hasta el tipo que era investigador del CONICET o empleado público, o asesor de un senador, o director de asuntos estratégicos de la nada. O sea, todo el mundo que cobraba el Estado estaba visto como alguien, como visto. Tenía una situación privilegiada, una situación beneficiosa. Llegaba, digamos, todos los primeros de mes, tenía depositado su sueldo. ¿Quiénes rompen la cuarentena? ¿La rompe Fabiola? ¿Berbisky con la vacuna? No, la rompe la gente que salió a trabajar. Como si viste como salió el pomo de la pasta del pomo, ¿cómo lo metes de nuevo? Viste que Alberto Fernández terminó la cuarentena como el rey del Principito, viste que dice me voy, el rey dice, te ordeno que te vayas, ¿viste? Y él terminó lo mismo, diciendo, bueno, ahora entonces los sábados salgan. La gente ya salió. Duró, fue una inversión de la democracia, fue la cuarentena. En un momento una sociedad civil se ordenó con un presidente, ahora dura un tiempo, se enamoraron. Bueno, lo dijo el otro día Guzmán, que con cierto riesgo, ¿no? Porque eso puede tener una consecuencia pesada, pero dijo eso. Entonces, en algún punto, creo que lo que viene ahora es como una etapa de, como decís, de sincera. No es que viene una etapa materialista, viene una etapa con menos margen para el verso, que no es lo mismo. No es lo mismo. Las revoluciones o los cambios sociales profundos que tienen las sociedades también se palpan, ¿no? Ahora es como que hubo una inflación discursiva, la inflación de los pesos y la inflación discursiva. Entonces, como decís, en un momento parecía que estaban discutiendo el sexo de los ángeles. El último gobierno de Cristina inicia eso, el acuerdo con Irán, la corpo judicial. Y te decís, che, pero hay inflación, hay inseguridad, nada, es una sensación térmica. Bueno. Ahí empezó y después todo se fue grabando. Así que bueno. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.